llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Le damos la más cordial de las bienvenidas y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, agradecemos su preferencia en este programa de la Radio Cristiana que se origina aquí en la ciudad de Morelia y a través de la señal del 106.7 en FM para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo a través de internet, ¿no? Sí, a través de internet y a través también de Facebook. También sí, buenos días a todos nuestros amigos que ya están en sintonía con nosotros y pues agradecidos con Dios, Anita, por este privilegio, por este nuevo día, por esta nueva misericordia. ¿No es así? Es. La misericordia de Dios que nos renueva cada mañana y que es ciertamente por su misericordia que estamos aquí. Dice allá en el libro de Lamentaciones que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad, dice. Grande es su fidelidad, Él sí es fiel. Él sí es fiel, no como todos nosotros. Nosotros no somos fiel, pero Él sí permanece fiel a su palabra y es por amor a su palabra que... Sí, además dice que su palabra no pasará, dice el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Esa permanece. Esa permanece para siempre. Así es.
Laurita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muy buenos días a todos los que en este momento ya han dispuesto su tiempo y su corazón para escucharnos. Pues bendecidos de estar aquí nuevamente, como dicen, gracias a la misericordia de Dios. Estamos nuevamente vivos y con salud y bendecidos de estar aquí en este tiempo de despertar. Es algo muy importante el agradecer a Dios, primeramente porque estamos vivos, porque es un milagro que Dios nos da día a día, porque cuántos ya no amanecen y nosotros estamos vivos. Sí, es cierto, Anita, muchos ya lo damos por hecho porque pues en realidad no sabemos cuán grande es Dios y qué tan bueno es con nosotros y su misericordia con nosotros, de que nos da un día y otro día. Son oportunidades, siguen siendo oportunidades de vida, siguen siendo oportunidades para que nosotros, si en caso de alguna persona no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, es precisamente para eso, para alcanzar vida eterna y tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así es, y como dices, lo damos por hecho el que vamos a amanecer, y es algo que no tenemos seguro, es por la gracia de Dios, por su amor que estamos aquí, y la salud es otra cosa también. A lo mejor hay algo que nos duele, pero también ciertamente si nos duele es porque estamos vivos, ¿no, Ale? Así es, Anita, muy buenos días a todos aquellos que ya están sintonizando, tiempo de despertar y que tienen esa expectativa de que Dios va a hablar algo grande y poderoso en esta mañana. Y sí, es un milagro, Anita, es un milagro el amanecer, el despertar a un nuevo día, y tenemos un corazón agradecido porque Dios es bueno. Así es, sí. También estamos, como dices, con expectativa y a recibir lo que Dios nos va a hablar a este día, a nosotros. ¿Y por qué no le pedimos al Espíritu Santo, Adrián, que nos revele esta palabra? Sí, claro que sí, Anita. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, hoy agradecemos tus muchas misericordias, mi Dios, por tu favor en nuestras vidas, Padre. Hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo nos bendiga con su hermosa presencia en este lugar, Padre, dándonos sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto para comprender la palabra que hoy tienes preparada para nosotros, mi Señor. Pero también, Padre, danos sabiduría para ponerla por obra, mi Señor. Bendícenos pues, Padre, con tu Espíritu Santo a lo largo de nuestro día, porque tu Espíritu es el que nos trae esa paz a nuestros corazones y a nuestras almas, mi Señor. Te pedimos, Padre, que mientras hablamos de tu palabra extiendas tu mano poderosa, haciendo un milagro en cada vida de nuestros amigos, los cuales están pasando por aflicción, por algún problema o alguna necesidad. Mi Dios, suple esas necesidades, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti, mi Dios, y solo a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ale, ¿tenemos teléfono en cabina? Sí, Anita, el teléfono en cabina para llamadas o mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Se los repito, 44 36 54 66 32. Ya está ahí Jenny para atender su llamada, su mensaje. Háganos saber que está con nosotros, que Dios le dio esta nueva oportunidad de vivir, o si tiene algún agradecimiento o está cumpliendo años. Háganoslo saber para mandarle un saludo. Y para gozarnos juntamente con usted. Así y también es. Para que nos invite al guajo. Sí, y un café de pilón. Mínimo. Eso no lo debe usted. No quiera que otras personas no lo paguen. Sí, es cierto. Bueno, pues el día de hoy queremos hablar de algo que creo que por lo cual la mayoría hemos pasado o estamos pasando. Situaciones en las que vivimos dificultades, y es que muchas veces nos acercamos a Dios o venimos a Él y todo está bien, ¿no? Pero después empiezan a haber rachas o temporadas en las cuales tenemos dificultades, llámese dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades de familia, hasta pérdidas financieras, pérdidas familiares. El chiste es que pasamos por rachas muy dolorosas, en las cuales muchas veces no sabemos el por qué nos están pasando, no entendemos lo que está sucediendo, y muchas veces buscamos a Dios y sentimos el que no lo encontramos, ¿no? Nos sentimos solos, sentimos que Dios no nos escucha, o que Dios que está muy lejos de nosotros, y no nos explicamos el por qué. Si dice, pues yo oro, yo leo la palabra,
yo me congrego, o muchas veces también dejamos de hacer eso precisamente a consecuencia de que nos sentimos alejados. Y entonces no nos explicamos por qué, pero la Biblia nos habla de esto y son situaciones en las cuales Dios permite que pasemos por desiertos espirituales con un propósito, porque muchas veces Dios mismo es el que nos lleva para allá. Nos lleva para allá, como les dije, con un propósito. Tiene propósitos primeramente para que nos volvamos a Él, para que también cuando Dios va a hacer un llamado a nuestra vida o nos va a dar una bendición, nos va a pasar por ese propósito. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Para poder llegar a la tierra prometida, primeramente tuvo que pasar por ese propósito, por ese desierto, para poder este pueblo llegar a esa tierra. Y así nosotros, muchas veces, para tener un llamado o recibir esa bendición, esas promesas que Dios nos ha dado, para poderlas alcanzar, estar preparados, Dios nos va a procesar por medio de este desierto, por medio de un desierto. También por medio de un llamado, por ejemplo a Jesús, o muchos hombres de la Biblia nos muestran ahí que fueron llevados al desierto para escuchar la voz de Dios, para ser preparados. El mismo Jesús dice allá en Mateo 4:1 que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para prepararlo. ¿No, Adrián? Sí, es bien cierto, Juanita. Fíjate que tú comentabas algo muy, muy importante. Muchas veces he escuchado a nuestro pastor que dice esto: cuando las cosas están tranquilas, cuidado porque se viene una gran tormenta por ahí. Y es verdad. Ahí yo siento lo que sucede más bien con nosotros, creo yo entender, y lo he vivido. Cuando las cosas están tranquilas, como que uno se acomoda, se confía, uh-huh. y se va uno como dejando de tener esa relación, no sé, apartándose un poquito de Dios, porque como todas las cosas están tranquilas, pues prácticamente no sentimos muchas veces la necesidad, que es malo, en realidad es malo, porque precisamente cuando vienen los problemas es cuando no estamos fortalecidos, o no estamos teniendo nuestra fe firme o confiada en quien debe de estar, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios. Y precisamente cuando vienen esos desiertos, como dices, Anita, que no son otras cosas sino que problemas, muchas veces, escasez, dificultades, no es otra cosa más que eso. Vienen situaciones en las que pues nos agarran a lo mejor hasta descuidados, nos agarran desprevenidos, puede ser la palabra, sin esa fortaleza, sin esa convicción, sin tener pues sí esa fortaleza precisamente para poder resistir esas cosas que suceden. Y es que lo que dices es muy cierto, muchas veces nos tiramos a la hamaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos muy a gusto, muy tranquilos, y muchas veces Dios tiene que venir a darnos una sacudida para que reaccionemos. Sí. Porque si no, nosotros nos quedamos ahí tranquilos, sí, en nuestra comodidad, como en stand-by. Ajá, y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos preparándonos. Pero bueno, en lo natural, ¿qué es un desierto, Ale? Pues algo árido, que uh-huh. no hay sombra, no hay hay sed, hay calor, es un lugar seco. Sí, es un lugar seco, ¿no? Un lugar muy crudo, un lugar donde las inclemencias del tiempo son muy duras, muy extremas. Uh-huh. Como dices, hace mucho calor en el día y mucho frío durante la noche. Uh-huh. Hay poco recurso, lo principal, poca agua, sí. Poca agua y soledad. Sí. Soledad, ¿no? Entonces, eso es en lo natural. Y en lo espiritual, pues también lo mismo, ¿no? Sí. Y pero espiritualmente también un desierto es una oportunidad para prepararnos, sí. Prepararnos y también para transformarnos, para nosotros ser procesados
y ser cambiados a lo que Dios quiere, a lo que Dios está requiriendo de nosotros. Y como decimos, muchas veces Dios usa estos desiertos para traernos a su conocimiento, para traernos a Él estos problemas, digámoslos así pues. Pero muchas veces ya estando también conociendo de Dios, como dicen, nos quedamos bien tranquilos. Y Dios va a hacer, va a buscar la forma de atraernos nuevamente a Él, de levantarnos, y entonces va a aprovechar cualquier circunstancia para hacer que nosotros reaccionemos, para hacer que nosotros nos volvamos a Él. Y muchas veces son estas situaciones por las cuales tenemos que pasar para ser procesados. Sí. Pero ciertamente el pasar por el desierto puede ser una experiencia dolorosa, ¿no, Laurita? Así es, definitivamente, Anita. Siempre pasar por cuestiones de problemas, conflictos, adversidades, pruebas, pues siempre es difícil, sobre todo cuando nos encontramos, como decíamos hace ratito, como decía Adrián, en una zona de confort donde creemos que todo está bien, que las cosas las estamos haciendo bien, que no tenemos que hacer ningún cambio en nuestra vida. Y oh, sorpresa, cuando el problema te viene y dices, ¿no? Y pues como lo dice aquí en la palabra, pues las adversidades, el pasar por el desierto justamente es el como ser humano nos ayuda a crecer, nos ayuda a decir, a ver qué está pasando, a analizar nuestra situación y tomar cartas en el asunto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer para salir adelante? Y en este caso, pues acercarnos a nuestro Señor Jesús, más que nada. Creo que ese es el principal objetivo, ¿no? El que nosotros aprendamos a confiar y depender de Dios. A depender solo de Él. Porque ciertamente en el desierto, pues nuestra dependencia es totalmente de Dios. Y así lo vimos con el pueblo de Israel, que mientras estuvieron en el desierto, Dios fue el que los proveyó, el que los protegió, el que los guardó. Así decía, ¿no? Que en el día iba la nube de Dios protegiéndolos del sol quemante, y en la noche, que bajaba tanto la temperatura, era una columna de fuego, se ponía en medio del campamento para darles calor, y de esta forma pues no murieran de frío, ¿no? Sí. Entonces, entre otras muchas cosas, porque también proveía lo necesario, sí, el alimento que necesitaban, y de igual manera la ropa, el calzado y también pues el agua que se necesita para sobrevivir en un desierto. Exactamente, proveía todo aquello que requerían. Sí. Y vieron la gloria de Dios, ¿no? En estas situaciones. Así es. En medio del desierto, bien. Pero ¿qué pasa también? Que vemos las cosas, pero estamos tan, ¿cómo puedo decir? Tan adormilados, tan... Lo que pasa también, Anita, es de que, como te comento, muchas veces ya estamos tan acostumbrados a ver la gloria de Dios. O estamos viviendo en una comodidad tan grande, tan buena, digámoslo así, que cuando suceden estas situaciones, que vamos a esos lugares o a esos desiertos, llámense problemas nuevamente, pues deseamos estar donde estábamos, ¿no? Porque pues los problemas son difíciles de pasar. Y en ese momento, como el pueblo de Israel, como tú misma estás diciendo, ellos preferían mejor en su momento, cuando renegaban de dónde estaban, preferían estar allá en la esclavitud, regresar al pasado, que allí, como mismo decían ellos, el pueblo, ahí dice la palabra, que allá pues sí tenían alimento, por lo menos tenían un lugar donde... Pero creo que Dios nunca los dejó sin alimento, más bien no. Aquí es la ingratitud de nosotros como personas, que no agradecemos lo que Dios nos da y siempre que estamos deseando tener otras cosas. O justamente esta comodidad que ellos, bueno, en cierta forma, ¿no? Comodidad que en algún momento ellos pudieron haber tenido en Egipto, y que en el desierto, pues no, tal vez no tenían esas carencias de alimento, agua, pero sí pues muchas otras falta de comodidades que quizás en aquel donde estaban lo pudieron haber tenido, y ahora pues lo estaban de alguna manera pues padeciendo. Pero pues qué comodidades, si los había sacado de la esclavitud. Sí, pues, pero a veces pensamos que justamente estar en una situación, o sea, estamos tan acostumbrados a estar dentro de una situación que ya ahí
Justamente esto nos pasa ahorita, ¿no? Ajá, Dios nos saca de la esclavitud del pecado, de donde estábamos, y muchas veces ya estamos en Cristo y estamos deseando volver allá de donde Dios nos sacó. Sí. Y es lo que le pasaba justamente al pueblo. Pero ¿por qué no vamos allá a la palabra de Dios, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1? Y ahí nos dice, nos habla el Señor de cuál es el propósito de pasar por estas rachas o estas situaciones a las cuales le llamamos desiertos espirituales. ¿Podemos leer, Ale? Sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés... Hasta ahí. Ajá. Dice, bueno, pues el primer propósito del cual Dios usa estos desiertos es para prepararnos para un llamado, o prepararnos para recibir aquellas promesas las cuales Dios nos ha dado, porque cuando venimos al Señor recibimos muchas promesas de Él, ¿no? Pero muchas veces se quedan ahí como promesas. ¿Por qué? Porque nosotras no las alcanzamos o no las tomamos. Entonces, muchas veces, ¿y por qué no las tomamos ciertamente? Por falta de fe. Por falta de fe, porque nos falta fe. Ajá, por comodidad. Entonces, es necesario que nosotros pasemos por estas situaciones difíciles para prepararnos para tomar estas promesas. O muchas veces Dios tiene un llamado para nosotros, pero primeramente tiene que prepararnos. Y es en el caso como en el caso de Moisés, ¿no? Que necesitaba ser preparado. Necesitaba ser preparado. ¿Y preparado en qué área? Porque Moisés era un hombre preparado mientras estaba en Egipto, porque lo prepararon para ser faraón. Le dieron la mejor educación en lo secular, en lo mundial, en el mundo, ¿no? Sí. En el mundo, pero necesitaba ser preparado espiritualmente. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca de esta comodidad en la que estaba en Egipto, sí, porque ahí tenía todas las comodidades que podía tener como hijo de faraón, que estaba en el palacio, y lo lleva al desierto, allá a apacentar, dice, ovejas que ni siquiera eran de él. Lo llevó al desierto, a través del desierto, y llegó hasta el monte Horeb, al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y lo llevó allá a apacentar ovejas que ni siquiera eran de él, que eran de su suegro Jetro. ¿Y esto para qué? ¿Para qué lo llevó? Para prepararlo espiritualmente. Ajá. O sea, lo tuvo que separar de todas estas comodidades para prepararlo para el llamado que tenía Dios para él. ¿Cuál era su llamado, Adri? Ser el libertador. Sí, ser el siervo de Dios, ser una persona que iba a libertar, que Dios iba a usar para libertar a su pueblo. Pero de antemano, yo, a la pregunta anterior que hacías, Anita, que cuál era el propósito primero de esto, yo creo que el primer propósito es que nos tenemos que humillar. La humildad. Bueno, vamos más adelante con esto también. O porque de todas maneras, cuando Dios te lleva a un lugar de esto, es para probar tu fe, es para que tú crezcas, es para que Dios se muestre a tu vida, para que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios. Y precisamente lo que está haciendo aquí, ¿no? Se le apareció el ángel de Dios, que es Jesucristo. Sí. Es la manera en la que se mostraba antes de venir aquí a la tierra. En una llama de fuego, como tú dices, se le reveló. Sí. Y necesitó apartarlo de todas estas comodidades y, como tú dices, humillarlo, o que él tuviera humildad. Primeramente por eso duró 40 años en el desierto, para tratar con su carácter, porque pues antes Moisés tenía un carácter arrebatado, ¿no? De hecho, pues salió huyendo de Egipto precisamente porque mató a un hombre. Y después se decía de Moisés que fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque durante estos 40 años Dios trató precisamente, como dices, con su carácter, con su humildad. De tenerlo todo en el palacio, lo llevó al desierto donde no había nada, donde estaba solo, donde había poco recurso, a apacentar ovejas
que ni siquiera eran de él, que eran de otra persona, que eran de su suegro, o sea, le quitó todo. Y entonces ahí Moisés tuvo que aprender a guiar este rebaño, ¿no? En preparación para lo que iba a tener que hacer después, para el propósito que Dios tenía para él, que era libertar, como tú dices, guiar a este pueblo por medio del desierto para llevarlo a la tierra prometida, sacarlo de la esclavitud, para llevarlo a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, pues tuvo que Moisés aprender a cuidar esas ovejas, pero también amarlas, aunque no fueran de él, precisamente como lo que iba a hacer con Israel, ¿no? Sí. Perdón, sí, él tuvo que amarlas, él tuvo que tener paciencia para poder guiarlas y llevarlas, pero muchas veces, Anita, nosotros como seres humanos estamos pasando por el desierto, pero no sabemos el propósito y nos atemoriza o nos asusta el silencio de Dios, porque muchas veces cuando pasamos por el desierto, la gente a veces no sabe qué es el propósito de Dios, y nos quedamos dormidos ahí, no cumplimos el propósito, y al contrario nos alejamos cada vez más de Dios porque no sabemos, no tenemos el discernimiento de saber que Dios nos está preparando, que es algo que vamos a recibir, y muchas veces la gente nos quedamos ahí. No nos preparamos, a pesar de que Dios nos quiere preparar, como en este caso a Moisés lo preparó, lo hizo con un corazón humilde, le dio la paciencia para apacentar las ovejas, todo lo que se requiere, y nosotros hay ocasiones en que no sabemos, no tenemos ese discernimiento que el desierto es para eso, y nos quedamos ahí y crece un resentimiento hacia Dios. Es que precisamente pasa esto, ¿no? Que pasamos por las dificultades, por los problemas, y muchas veces en vez de acercarnos más a Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos alejamos de Él, como dicen, nos resentimos o nos afanamos tratando de salir de estas situaciones, que nos alejamos de Dios. Cuando más necesitamos de Dios, cuando más tenemos que estar ahí cerca de Dios buscándole. Entonces, precisamente, uno de los propósitos es que Dios se revele a nuestras vidas. Pero nosotros nos alejamos, entonces nunca entendemos esto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacemos que este desierto se haga más grande o se prolongue por más tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces tardamos más tiempo en atravesarlo. Pero ahorita continuamos platicando de esto, queridos amigos, nos están mandando a pausa. No le cambie, continúe con nosotros. Esto es Tiempo de Despertar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. En esta vida, cada anécdota vivida, oh Dios, siempre has estado allí, has trazado tú la senda del camino recorrido, oh Dios, siempre has estado allí, y hoy, que no encuentre la razón de este momento gris, confío en tu fidelidad, confío en tu favor. Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir.
hasta que cumplas tu llamado sobre mí. No me he dado por vencido, lo que tanto he perseguido, Dios, lo lograré en ti. Y hoy, aunque no pueda ver la luz de este momento gris, descanso en tu perfecta paz, confío en tu favor. Me has traído hasta el desierto para ir tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. No tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, qué gusto que sigan en esta sintonía con nosotros en este su programa Tiempo de Despertar. Agradecemos su preferencia y les saludamos desde esta ciudad de Morelia en un día... Hoy miércoles 13 de diciembre de 2023. Ya casi quincena. Sí, ya en casi. una mañana fresca, muy fresca. Muy fresca. Fíjate que estaba viendo ayer que decía que iban a caer heladas en esta noche, en este día que aún pues iba a bajar más la temperatura. Yo sí lo resentí mucho, no sé ustedes, pero yo sí. Es por el termostato. Está descompuesto. No, yo pensé que allá en Villas hacía más frío. De hecho, sí. Sí, hace. Ya vi que sí, Aunque ustedes no lo crean, pero sí hace más Puede frío. que esta Navidad tengamos una blanca Navidad en varios lugares de nuestra república. Literal. Y de hecho aquí en el estado de Michoacán ha habido lugares que han estado ya bajo cero. Bajo cero, sobre todo en las zonas altas, en las zonas montañosas, allá en los azules. Ajá. Sí. Ahora eso aquí en Michoacán, ahora por ejemplo en Chihuahua, en Durango, que son en Toluca, que alcanzan temperaturas mucho más bajas. Pues Dios que tenga misericordia porque necesitan por ahí que provea lo necesario para pasar estos inviernos tan porque si nosotros lo estamos sufriendo, nosotros que estamos aquí en un lugar donde realmente tenemos un clima privilegiado. Ahora pues los lugares donde sí realmente hace más frío, pues donde Dios sí los son ayude. muy extremos los climas. Así como decíamos en el desierto sí son muy extremos, mucho calor o mucho frío. Mucho frío, tanto hace mucho calor durante el día, como en la noche baja las temperaturas bajo cero. Pero tenemos saludos, Laurita. Así es, tenemos saludos en esta mañana.
Para la señora Indra Vargas también mandamos una felicitación, que el día de ayer cumplió años mi hermano Eduardo Guiser. Le mando muchas felicidades. Un fuerte abrazo y espero que la hayas pasado muy, muy, muy bendecido, hermano, y muy festejado. Y también para Doris Sánchez, Lía Marisela, Ileana Cisneros, Marisela Valencia. Ale, tenemos... Sí, saludamos con mucho gusto a Guadalupe Espinosa, a Yetabel Moya, a David Soto, a Katy Gil, a Dani Gaspar Tinajero, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Martita y Carmelita López y Sergio López. También saludamos a Lulú Cortés, que nos escucha desde Paranguitiro, Michoacán, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, a Abraham Rodríguez, a César y Mati Hernández, a Quique Ortega y Laura Vázquez, a Eli y Juanita Ramos y a su hermano Roberto Ramos, que nos escucha en California, a César Contreras, y un saludo para Gustavo Andrés Rendón. Bueno, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en el transporte público, a los choferes de las combis, de los camiones que nos van sintonizando, sí, a los checadores, o a las personas que nos van escuchando, los pasajeros también. Sí, también. Dios bendiga sus vidas y los lleve con bien a su casa y regresen con bien a casa. Y que Dios también bendiga la vida de los choferes que van ahí poniendo y compartiendo la palabra de Dios. También saludamos a todas las personas que trabajan en los hospitales, en los diferentes hospitales de aquí de Morelia, en el IMSS de Camelinas, en el IMSS de Charo, en el ISSSTE, en el Hospital Civil, en el Hospital de la Mujer, también en los hospitales privados también nos escuchan. Sí, saludos y bendiciones. Dios bendiga su vida y los ayude. El Dios los use con poder y autoridad para hacer su trabajo de la mejor manera, pero siempre creyendo y confiando en que Dios es el que nos da esos dones y esos talentos para ayudar, para ponerlos en práctica con otras personas, pero también muchas personas de ahí del personal médico que no solamente se conforman o no se quedan solamente con hacer su trabajo, sino que también hacen a lo que Dios nos ha llamado, que es ir y compartir la palabra, y es ir y llevar esperanza a esas personas que necesitan, porque ciertamente en un lugar donde más se necesita la esperanza o la palabra de Dios, el saber que sí hay salida de esta situación, es en el hospital, es cuando alguien está enfermo, y hay muchas personas que hacen esto que Dios les ha mandado, el llevar el mensaje de Jesucristo a estas personas. Así es, Anita. Así es. ¿Tenemos más saludos, Adrián? Sí, Anita, también tenemos saludos y bendiciones para Gabriela Montes de Oca, para Berta Silva, Ariana Diana, Gretel Jacqueline Torres, Virginia Vázquez, Sofía Sánchez, para Seferino Espinosa, Mercedes Guape, Víctor Antonio Casillas, Héctor Hernández, Margarita Flores, Pedro Ramírez, para la familia Soto Martínez, para Martita Sosa y para su hermano Mario y su familia. Bueno, pues Dios bendiga sus vidas. Y estábamos hablando de estas situaciones por las cuales pasamos, situaciones de problemas, de dificultades, de sufrimiento que pasamos en nuestras vidas, y en la cual pues Dios permite que pasemos por ahí, ¿no? Sí. Precisamente pues para madurar. Para madurar, sí, pero también, por ejemplo, para prepararnos, para las cosas que Él nos va a dar, las bendiciones que nos va a dar, pero también para revelarnos el propósito que tiene para nuestras vidas. Y es así como lo hizo con Moisés. Con Moisés, que dice que se le apareció en el desierto, se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Se le reveló Jesucristo a Moisés en medio del desierto. Y muchas veces para eso precisamente es que Dios permite estos desiertos o estas dificultades por las cuales nosotros pasamos a lo largo de nuestras vidas, para revelarse a nuestras vidas y revelar el propósito que Él tiene para nosotros. Pero también nos lleva al desierto para otra cosa, y lo vemos allá en Mateo 4:4, no sé si lo podamos leer. Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo... Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces muchas veces también el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios nos lleva a pasar por estas situaciones, como dices, para prepararnos y poder vencer estas tentaciones que el diablo nos va a poner, ¿no, Adrián? Sí, así es, Anita.
Fíjate, una cosa que dice ahí la palabra cuando el pueblo fue llevado al desierto, que estaban en ese caminar por el desierto, como ellos cuando tenían o sentían la necesidad, que en realidad no tenían la necesidad porque Dios suplía todas sus necesidades, pero de antemano el diablo los tentaba ahí, porque ellos recordaban lo que vivían en Egipto o lo que tenían en Egipto. Y esa es precisamente la tentación que ponía el diablo, para que tú precisamente te quedes ahí en ese desierto o regreses, no camines precisamente para detenernos, ¿no? Detenerte, exactamente, para que tú anheles lo que antes tenías, aunque no fuera bueno. Aunque no fuera bueno, exactamente, para que te detengas y para que no llegues a ese propósito que Dios tiene para cada uno. Y Dios en su infinita sabiduría nos dice ahí en Isaías 43:18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Sea aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Dice: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, como tú dices, muchas veces queremos volver atrás, pero Dios por algo nos dice que no nos acordemos de esas cosas de las cuales Él nos sacó, ¿no? Sí, es bien cierto que cuando estamos pasando por esas necesidades, probablemente sea una prueba para que nuestra fe crezca, o para, como dices, para que Dios revele, o para que lleguemos al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero en medio de esas situaciones también el diablo pues nos tienta, el diablo también, porque recordemos que las tentaciones vienen del diablo, precisamente para hacerte detener, para hacerte caer, para hacerte retroceder. Exacto, para hacerte retroceder, precisamente porque ciertamente son difíciles, es algo complicado cuando pasa uno por esas situaciones, pero Dios es fiel. Dios es bueno y es misericordioso, tan así que lo vemos en ese caminar del pueblo por el desierto, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que Él proveyó todo lo que ellos necesitaban, como comentabas, Anita, en el día pues la nube, en la noche la columna de fuego, la necesidad del alimento, proveyó lo que ellos necesitaban. Para que ellos pudieran seguir caminando, para que ellos confiaran, para que su fe estuviera puesta en el que todo lo puede. Y creo que ese es el siguiente punto, el propósito para el cual Dios nos lleva al desierto: la confianza y la dependencia de Él. Y lo vemos allá en Éxodo 16, del 1 al 3, si podemos leerlo ahorita. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de nuestro Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces es lo que decías, ¿no? Sí. Dios nos saca de allá de nuestra vida pasada y pasamos a vivir dependiendo de Él. Entonces muchas veces queremos volver atrás, a pesar de que vemos la mano de Dios sobre nuestra vida y la protección de Él. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a tener la provisión de Dios que cuando algo nos falta empezamos a murmurar, como lo hizo aquí el pueblo. Y muchas veces a lo mejor decimos: yo no estoy murmurando contra Dios, pero ¿cómo hablamos, Ale? Quejándonos. Nos quejamos, no nos gusta, más bien siento que no nos gusta, Anita, el lugar o por el tiempo o lo que nos hace vivir Dios en el desierto. Cuando nos sacó, por eso retrocedemos y volvamos atrás, porque queremos nosotros sí acudir al llamado, sí ser preparados, sí cumplir el propósito, pero lo queremos a nuestra manera, a nuestra comodidad, y ya si el Señor nos quitó algo, obviamente es para darnos algo mejor, pero ya no nos parece y volvemos atrás. Es que ciertamente cuando todo está bien,
pues nosotros estamos bien, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos dificultades es cuando ya no nos gusta. Y ciertamente en el desierto, o cuando pasamos por el desierto, hay falta de recursos. Llámese económico, llámese de trabajo, llámese de lo que se llame, pero va a haber ciertas dificultades en nuestra vida. Y muchas veces cuando tenemos estas dificultades es cuando realmente vamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Sí. Cuando pasamos por estas dificultades o momentos difíciles en nuestra vida, momentos estresantes, es cuando realmente vamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. A lo mejor una persona que está enferma, ¿no? Hasta que tiene esas dificultades, saca pues realmente lo que hay. Ciertamente a lo mejor hay personas ahí, que su familia que le está queriendo ayudar y ellos lo tratan mal. ¿Y sí. ¿Por qué es? Pues a lo mejor por la situación que está viviendo, ¿no? Sí. Que realmente está sacando lo que hay en su corazón y no se deja ni siquiera ayudar. Y nosotros también así, cuando pasamos por dificultades de necesidades que tenemos, cuando no la estamos pasando bien, que tenemos dificultades en nuestra vida, es que sacamos lo que hay en nuestro corazón. Y ciertamente pues Dios también nos lleva ahí para probar nuestro corazón, para probar qué tanta fe tenemos en Él, qué tanta confianza tenemos en Él. Dice allá en el versículo 4, y Dios dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios aquí está diciendo: yo les voy a proveer. Entonces, ¿estamos confiando en Dios o no? ¿Tenemos la fe en Dios o no? Porque Dios, si nosotros leemos nuestra palabra, Él nos dice, aquí dice, hay muchas promesas. Dice que pues, por cualquier situación que estemos pasando, sí. Él nos va a ayudar. Dice que aunque pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Si pasamos por los ríos, no nos anegarán. Y aunque pasemos por el fuego, no nos quemarán, y la llama arderá en nosotros. Muchas otras promesas que tenemos aquí en la Biblia, pero que nosotros muchas veces cuando pasamos por la dificultad no las creemos, nos falta la fe. Otra cosa, Dios nos dice, nos da instrucciones precisamente aquí en su palabra de lo que debemos de hacer. Aquí le dice: aquí yo haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente, una porción de un día. Les está dando una instrucción. Sí. Pero aquí falta que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos está diciendo, porque muchas veces, como dijimos, prolongamos esa estadía en el desierto o en esa dificultad que estamos pasando, en esa prueba, porque son pruebas, sí. Son pruebas que Dios nos permite pasar para prepararnos. Muchas veces Dios ya tiene un tiempo marcado para nosotros estar en esta prueba o en este desierto. Nosotros no lo podemos hacer más corto, pero sí lo podemos hacer más largo. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos iban a estar en el desierto nada más unos días, a lo mejor unos 2 meses. ¿Y cuánto tiempo duraron? Se aventaron 40 años. 40 años. De estar unos meses en el desierto, que nada más lo iban a pasar. Duraron 40 años ahí a causa de no obedecer la palabra de Dios, a causa de murmurar. Y de su incredulidad. De incredulidad, exactamente. Entonces hay que poner atención también en esto, cómo estamos hablando. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo? Pues es cierto, Anita, y sobre todo es para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra confianza sea absolutamente en Dios, porque si te fijas ahí dice que Dios estaba con ellos, en ese caminar Dios estaba con ellos y se los demostraba, mas sin embargo le ponían más atención a lo que antes tenían, a las necesidades, a las carencias, y en realidad ni siquiera eran carencias, porque dice que Dios ahí les estaba supliendo lo que ellos necesitaban, lo que ellos realmente necesitaban. Lo que pasa es que luego muchas veces nosotros, pues, como te digo, ya ponemos la vista en lo que teníamos antes probablemente, pero no estamos viendo más allá lo que va a venir.
Y a lo mejor lo que teníamos antes ni siquiera era bueno. Sí, y es en realidad, ¿por qué? Porque el pueblo vivía en esclavitud, como muchos de nosotros antes vivíamos en esclavitud. Y esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado, y eso nos lleva a la muerte, como dice su palabra. Entonces, vas pasando por ese desierto, y Dios es tan fiel y tan bueno y tan misericordioso con nosotros que Él no nos deja en medio de esa situación. Él está ahí con nosotros. Dice que Él suplía al pueblo día a día, y como dices, les daba un reglamento o ciertos mandatos que tenemos que seguir, que tenemos que entender y tener esa confianza en realmente creer lo que Él nos dice. Porque muchos del pueblo, también más adelante dice que pues recogían de más, y ¿qué pasaba con eso? Se les echaba a perder. Entonces era lo necesario para que tú fueras caminando por ese desierto paso a paso. Es que ahí pasa que no creemos en Dios, en la provisión diaria que Dios nos da. Él les mandaba, solamente recojan la porción diaria que necesitan para cada una de las personas que ven en su casa. Pero ahí entra la desconfianza de nosotros. ¿Y qué tal si no me alcanza? ¿Y qué tal si mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, si Dios te está proveyendo en ese momento lo necesario para que pases ese día, es porque el día de mañana también. Y yo creo que también otra cosa que aquí de alguna manera en este pasaje nos dice es que también Dios en este momento está trabajando la paciencia, porque muchas veces como seres humanos queremos todo rapidito, y que luego venga o la provisión, o venga el trabajo, o se supla nuestra necesidad, o se cumpla nuestra oración de manera inmediata, cuando en realidad Dios dice que seamos pacientes, porque los tiempos, como dice aquí en la Biblia, los tiempos de Dios siempre son perfectos, y muchas veces también parte de pasar este desierto es trabajar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra paciencia. Y que precisamente nos permite pasar por estas situaciones para capacitarnos, para recibir esas cosas que nosotros le estamos pidiendo, o que por las cuales estamos orando, y como tú dices, que nosotros lo queremos todo peladito y rápido y ya. Sí. Y que Dios nos dice, no, todo tiene un tiempo. O a nuestra manera. Y que nos dice, no, todo tiene un tiempo, y tienes que prepararte para poder recibir esto que yo te voy a dar, que ciertamente sí ya es tuyo, ya te lo di, pero tienes que esperar cierto tiempo y tienes que prepararte para poder disfrutar de ello, porque si yo te lo doy en este momento, no lo vas a disfrutar. Es como si a un jovencito le dan un carro y ni siquiera sabe manejar, ¿qué va a hacer? Lavarlo. Lavarlo. No va a ser para su provecho, va a ser para mal. Sí. Es entonces, como que Dios nos quiere dar esa madurez. Exactamente, ¿verdad? Y para eso permite estas pruebas. Entonces, vamos a ver lo que dice allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 2. Porque Dios quiere aquí, como dice, probar nuestra obediencia. Sí. Que obedezcamos lo que Él nos está diciendo, confiar en la provisión de Dios, y confiar en que Dios siempre está con nosotros. En medio de todo eso. Que muchas veces nosotros decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde? Dios siempre está con nosotros somos los que nos alejamos de Él. Así es, y que como Él está con nosotros, tenemos la certeza de que vamos a pasar ese desierto. Y que si Él dijo vamos a pasar, sí, es porque vamos a pasar. Y es bien cierto, dice ahí en 1 Corintios 10:13, Dios es tan fiel y tan bueno que en medio de la situación Él está con nosotros, y que ya puso la salida de esa aflicción, de ese problema. Es misericordioso. Entonces, si nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Él, vamos a llegar a esa salida. Y como dice Anita, no vamos a prolongar la estancia, vamos a pasarlo el tiempo que es, en la perfección, en el tiempo de Dios, que es perfecto, como dices, Laurita, y vamos a ver la obra perfecta de Dios al final de ese desierto, de esa prueba, de esa tentación. Ciertamente, si hacemos lo que Dios nos está diciendo, porque si no obedecemos también, pues ahí nos vamos a quedar. Si permanecemos en la presencia de Dios, en ese desierto, si lo buscamos, si no nos alejamos, porque como comentaba al principio, mucha gente se queda, pues ni siquiera sabe, no discierne, este desierto es para esto, al contrario te vas alejando. Pero si caminamos en el desierto con el Señor, si no dejamos de congregarnos, si oramos y leemos la palabra y estamos con Él,
vamos a pasar el desierto, el tiempo no lo vamos a prolongar y tenemos la certeza de que vamos a pasar. Y es que hay otra cosa muy importante también y peligrosa, que también podemos morir en el desierto. Morir en el desierto a causa de no, como dices, no entender lo que Dios nos está hablando, no discernir eso, no obedecer y morir, tener una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque en vez de acercarnos a Dios en esta necesidad de escuchar su palabra, de alimentarnos de esta provisión diaria que Dios nos está dando, que es su palabra, porque no solamente habla de alimento físico, sino también alimento espiritual, que nosotros no lo hagamos y al contrario nos alejemos. Entonces vemos lo que dice allá en Deuteronomio 8:2, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el tercer, por favor. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces dice aquí en el versículo Dios que ciertamente debemos de acordarnos de este proceso por el cual estamos pasando, ¿no? Sí. Y cómo Dios en cada momento ha estado con nosotros. Dice, por todo el camino por el cual nos ha llevado Dios en este proceso, ciertamente para afligirnos, hemos pasado por necesidad, sí, para probar nuestro corazón, para probar si hay fidelidad hacia Dios, si hay confianza hacia Dios, que hay en nuestro corazón, para saber lo que ve en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si obedecemos o no a lo que Dios nos está hablando. Entonces dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. O sea, ciertamente pasamos por dificultad, pero no nos dejó morir de hambre, nos sustentó, sí, de alimento, nos proveyó comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, no solamente nos está proveyendo del alimento físico, del espiritual. El espiritual, que es lo más importante. Y sí, porque, perdón, Anita, que te interrumpa, porque muchas veces cuando estamos pasándola bien o no tenemos ningún problema, es muy fácil decir y bendecir y decir que creemos en Dios y que todo bien, y porque no hay ninguna dificultad. Pero el Señor nos prueba pues ciertamente en el desierto, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad o de cualquier problema que tengamos, para saber si es verdad, que realmente le amamos, que realmente confiamos en Él. Y no muchas veces criticamos y murmuramos porque volteamos a ver a lo mejor al amigo, al conocido que decía que amaba a Dios, y cuando está pasando por una situación difícil se aleja, porque no es fácil. No es fácil, pero cuando tenemos la prueba y seguimos adelante confiando, sabiendo, creyendo en quién hemos confiado y quién está con nosotros, aparte de que nos fortalecemos, pues pasamos más rápido a la prueba. Y es que es importante fortalecernos, porque como dijimos, si no, allí nos vamos a quedar. Sí, estamos débiles. O vamos a prolongar esa estadía en este desierto, o nos vamos a quedar ahí. O nos vamos a regresar. Si nosotros no nos alimentamos y no nos fortalecemos en la presencia de Dios, porque esa es la manera de salir del desierto, de esta situación. Realmente, si Dios nos está permitiendo que entremos a esta situación, es para volver nuestros ojos a Él, para que dependamos de Él, para que nos fortalezcamos en Él, para que escuchemos su voz, porque muchas veces nos tiene que alejar de todo lo demás para estar a solas con nosotros, porque de otra manera nosotros no le buscamos, como he dicho, nos conformamos a que está todo bien, está todo tranquilo, y no tenemos esa necesidad de buscarle. Y no es nada más cuando tengamos la necesidad, es algo que tenemos que hacer, escuchar su voz y fortalecernos diariamente. Alimentarnos diariamente de su palabra, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la fortaleza espiritual, y como
yo lo veo así de esta manera, lo he entendido así de esta manera. Cuando las cosas están tranquilas, cuando todo va bien, como que uno es un poquito infiel, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la palabra, sino simplemente nos comenzamos a alejar. Y Dios ve todo eso. Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Para Él no hay nada oculto, dice su palabra también. Entonces, si Él ve que nosotros empezamos a fallar, empezamos a flaquear, empezamos a no alimentarnos de la palabra, pues precisamente por eso viene todo esto. Por eso precisamente Dios, en su infinita misericordia, porque realmente es misericordia de Dios, aún ahí tiene misericordia de nosotros y permite que sucedan todas estas cosas para volverse a mostrar a nuestras vidas, para volvernos a decir: mira, yo sigo siendo Dios, yo sigo aquí contigo. Y pasamos estas situaciones para volver a ver la gloria de Dios. Para volver a ver la gloria de Dios y para escuchar también la voz de Dios, porque dice allá en Oseas 2:14 que Él nos va a llevar al desierto para que nos volvamos a Él y para hablarnos. Entonces, para que nosotros nos volvamos a Él, porque realmente eso es lo que quiere y lo que nosotros necesitamos, volvernos a Él y buscarle y que Él nos hable, poder escuchar su voz, porque muchas veces no la escuchamos. Y seguimos allá en lo que dice en el versículo 4 en Deuteronomio 8, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces era lo que decía, ¿no? Nos acostumbramos a ver la gloria de Dios. En estos 40 años Dios siempre proveyó al pueblo de Israel de alimento, de vestido, nunca se enfermaron. Entonces también en nuestro proceso Dios siempre nos provee. Y a lo mejor son milagros de supervivencia, porque en el desierto se ven milagros de supervivencia, que es que no nos falta el alimento, no nos falta el vestido, no nos falta el sustento, el techo. Entonces, pero son milagros de supervivencia. Pero para llegar a la tierra prometida, cuando lleguemos a la tierra prometida, vamos a ver los milagros de la conquista. Pero para eso tenemos que atravesar este desierto. Así es, Anita. Y eso es muy cierto, pero también hay que entender que no nos debemos de detener, que tenemos que seguir confiando, porque si no, como va a suceder como le pasó al pueblo, esa generación que dijo Dios, no vas a entrar. No entró. ¿Por qué? Por incredulidad. Tenemos que seguir confiando y creyendo en Dios para que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida. Exactamente, poder cruzar el desierto y llegar allá lo que Dios ya nos prometió, esas promesas que tiene para nosotros y que Dios no las quiere dar, porque Dios no quiere que estemos en el desierto. Ciertamente lo permite, porque es necesario para nuestra vida, pero no quiere que estemos ahí o que permanezcamos ahí. Él quiere llevarnos a esa tierra que ya nos prometió, esa tierra en la que fluye leche y miel. Y queridos amigos, pues es lo que Dios quiere para nosotros, darnos esas bendiciones que Él tiene para nosotros y que las podamos, ciertamente que estemos con Él en la vida eterna, ¿no? Que tengamos salvación, pero también que podamos disfrutar de estas bendiciones aquí en esta tierra de los vivientes. Se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, pero es un gusto que haya permanecido con nosotros, y Dios nos está hablando el día de hoy. Es tiempo de volvernos a Él, de acercarnos a Él y de preguntarle qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Escuchar su voz, alejarnos de todo aquello que nos impide escuchar su voz y volvernos a Dios. Querida amiga, ¿por qué no oras conmigo? Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que la selles en el corazón de nuestros amigos. Padre, quita todo aquello que no les edifica y sigue en su corazón solamente lo que viene de ti, Padre bendito. Yo te pido que los bendigas, que los guardes y que seas tú con ellos, Padre bendito. Y si ellos están pasando por este desierto, mi Dios, sé tú, Señor, dándoles la fortaleza y la sabiduría para salir, Padre bendito. Si tú aún no les has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas hoy. ¿Por qué no repites esta pequeña oración conmigo? Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra en forma de hombre y que moriste por mí en una cruz, pero que resucitaste. Yo hoy te entrego mi vida
te pido que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te entrego mi vida en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, si tú has hecho esta pequeña oración, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo y aquí también. Nosotros nos gozamos también con ellos. Y ahora pasas a ser parte de la familia de Dios. Y es un gran privilegio, dice su palabra, que Él nos ha dado, nos ha hecho hijos de Dios. Sí, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Que ya no solamente somos criaturas, sí, somos hijos de Dios. Bueno, pues nos despedimos, Laurita. Sí, nos despedimos. Descansa hoy en la paz perfecta de Dios. Enfoca tu mirada en Él y en su fidelidad, más allá de tus circunstancias y experiencias. La paz indescriptible del Señor estará con nosotros. Buen día, que tengan un muy bendecido día y pues nos escuchamos mañana, primero Dios. Ale, nos despedimos. Que tengas un excelente y muy bendecido miércoles y recuerda que de la mano de Dios pronto cruzaremos el desierto. No te desanimes, sigue confiando, sigue creyendo, busca al Señor, ora, lee la palabra y congrégate. Adrián. Que Dios les bendiga en este hermoso miércoles y tengan confianza en Dios porque Él es fiel y Él ya puso la salida de este problema. Que Dios les bendiga. Así es. Y mañana tenemos reunión, Anita. ¿Sí? Sí, el jueves de Milagros mañana. Los esperamos en Fuente de Vida. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Los esperamos. Bueno, pues nos despedimos y si usted tiene el deseo de apoyar este ministerio, hágalo, que Dios le recompensará abundantemente. Mientras tanto, háganos un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.